La iglesia de Dios cree que en cuanto dependa, cuando podamos, devolver aquello que tomamos que no nos pertenecía, eso se llama restitución y es bíblico. ¿Qué dijo Zaqueo? Zaqueo era un ladrón, pero camuflado, digamos, institucionalizado. Los publicanos robaban, claro que robaban, por eso eran odiados. Entonces, cuando él se convierte, le dice: Señor, la mitad de mis bienes doy para los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro que él sabía que había defraudado, porque ellos cobraban el impuesto para Roma, pero cobraban un poco más y se lo echaban a la bolsa. Él sabía que había defraudado, pero eso se llama restitución. Aquí está en Filemón. Filemón también habla de la solidaridad. Filemón también habla de la esclavitud. Pero el tema central del libro de Filemón es el perdón, que es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Acerca de, hermano, la acción ineludible del perdón. El perdón es el tema teológico central de esta epístola. Y curiosamente, léala desde el verso 1 al 25, hasta el 25, donde no aparece la palabra perdón. Pablo no usó la palabra perdón, pero enseña sobre ese tema. Lo enseña. Y aquí aparece claramente, hermano, el perdón vertical de Dios hacia el hombre, de Dios hacia nosotros, y el perdón horizontal de mí hacia mi hermano, hacia mi hermana, o sea, entre nosotros. El perdón vertical es el perdón entre nosotros. Y este perdón vertical tiene que ver, horizontal, perdón horizontal está supeditado, el perdón vertical está supeditado al perdón horizontal. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Y si Dios me perdonó, yo estoy obligado a perdonar. Aquí se hablan de los dos perdones: el vertical del hombre hacia nosotros y el horizontal de nosotros, entre nosotros. Yo pregunto, ¿quién de nosotros no hemos ofendido a alguien? ¿O quién no nos ha ofendido a nosotros? Y lo que vamos a ver es, hermano, que el perdón se da no por méritos. O sea, nadie merece perdón. Nosotros no merecíamos ser perdonados por Dios. Si alguien lo dañó a usted, ¿usted cree que la persona que le hizo daño a usted merece que usted lo perdone? No, pero usted tiene que perdonarlo, porque no es una cuestión opcional. Lo vamos a ver. El Señor dijo: así como yo los he perdonado a ustedes, ustedes deben de perdonar a los que los ofenden, porque si no los perdonan a ellos, tampoco yo los voy a perdonar a ustedes. Wow, y eso es más serio de lo que nosotros pensamos. Entonces, el perdón, hermano, es un hilo conductor que aparece desde el Génesis al Apocalipsis. Y las dos palabras, permítame solamente decir esto antes de leer el pasaje. Las dos palabras, en griego, la palabra afiemi significa dejar ir, dejar libre algo. Como que usted tiene una palomita y le abre la jaula y la libera. La palabra afiemi en griego, que se traduce como perdón en nuestras Biblias en español, tiene esa connotación. Cuando usted perdona, usted libera a la persona, lo deja libre, lo libera de culpa, pero también usted se libera. Y hay un ejemplo clarísimo en el libro de Job. Los amigos de Job lo juzgaron, lo señalaron, lo condenaron, etcétera, etcétera. Y Dios les dijo al final: ustedes tienen que buscar a mi siervo Job, contra el cual ustedes abraron pestes, para que él ore por ustedes. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué Dios no les dijo arrepiéntanse o pídame? No, vayan para que mi siervo ore por ustedes. Y Job oró. O sea, Job los liberó, porque estoy seguro que ellos llegaron y le pidieron perdón. Si Dios les dijo vayan para que mi siervo ore, estoy seguro que ellos le dijeron: Job, amigo, perdónanos porque te juzgamos mal. Job los perdonó, y no solo, sino que oró y los liberó. Y dice el texto sagrado, así dice el texto sagrado:
Y Dios quitó la aflicción de Job después que hubo orado por sus amigos. ¿No será, hermanos, que a veces estamos atados a algo por no perdonar? ¿No será que algunas veces la aflicción, yo no estoy diciendo, perdone, entiéndame, yo estoy diciendo que toda aflicción es por falta de perdón, pero ¿no será que algunas veces la aflicción se nos quita cuando nosotros perdonemos o liberemos? La otra palabra que aparece en griego es la palabra charizomai, que es perdonar, pero dice que es perdonar incondicionalmente, o sea, de verdad. Yo perdono pero no olvido. No, entonces eso no es perdón. Eso no es perdón. Charizomai significa perdonar incondicionalmente, lo merezca o no lo merezca. Sí, este tipo no merece, lo que merece es que yo le dé un patadón, pero no. Hermano, el perdón no es por méritos, porque pensemos nosotros con Dios. Nosotros no merecíamos que Dios nos perdonara. Vamos a leer el texto sagrado. Esta pequeña carta, hermanos, vea que está dividida. Primero está la salutación en los primeros 3 versículos, porque es curioso que los autores de la Biblia, usted lee todos los libros de la Biblia, particularmente las cartas. El remitente el emisor aparece al principio, no al final. Nuestra costumbre, ¿verdad? Hoy usted comienza a poner la parte geográfica, bueno, San José, la fecha 15 de enero del 24, señor fulano de tal, y usted comienza, hermana Aida, a redactar lo que le llaman. Al final, usted firma. Antes era al revés. Lo primero que se ponía no era por jactancia, no. Lo primero que tenía que tener toda carta verdadera, toda carta creíble, tenía que tener de primero el nombre del emisor, el nombre de quien escribía la carta y la enviaba. Si no, ni perdían el tiempo leyéndola, porque era falsa. Entonces Pablo, por eso pone aquí, Pablo prisionero. Es más, hermano, Pablo cuando escribe esta carta, él está preso en Roma. Ustedes saben que hay 4 cartas que se le llaman cartas carcelarias o cartas de la prisión, porque Pablo las escribió estando preso, que es Filimón, es, hermanos, la epístola de Efesios, Colosenses, creo que es Colosenses o Filipenses, pero son 4, Efesios, Filimón, Colosenses. Ahí Pablo estaba preso y se le llama cartas carcelarias por eso. Entonces él comienza primero y pone quién es él, etcétera, etcétera. Y de una vez reconoce en el verso 3 que este señor llamado Filemón, a quien él enviaba la carta, ahí funcionaba, en el verso 2, funcionaba una iglesia. Filemón era un hombre muy acomodado, con mucho dinero, y tenía una casa muy grande y ahí funcionaba una congregación. No se dice si él era el pastor o había otro que era pastor, pero ahí había una iglesia. Pablo dice, la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. Bien, hermanos, le llegó tarde, tome. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. En los versos 6, 4 al 7, Pablo hace un reconocimiento público de la fe y el amor que este hombre llamado Filemón tenía para la obra de Dios. Él se destacaba con estas 2 virtudes. Tenía un profundo amor por Dios y su obra y tenía una fe inquebrantable. A partir del versículo 8 en adelante, que es donde quiero leer, está entonces el tema que queremos tratar esta mañana, el tema del perdón. Dice el versículo 8: por lo cual
aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo le dice a Filemón, hermano, Filemón se había convertido con Pablo hacía muchísimos años antes, bien convertido. Pablo fue tomado preso, lo llevaron a la gran metrópoli, a Roma. Estando allá preso, Filemón, como la semilla fue bien sembrada, él siguió predicando y se mantuvo firme y se estableció una iglesia en su casa. Como decimos, no sabemos si él era el pastor, pero ahí funcionaba una iglesia como era común en ese tiempo. Hermano, ustedes saben que los primeros 300 años de la iglesia no tuvo templos. No había un lugar como este, mucho menos como esas grandes catedrales que hay en algunos lugares. La iglesia se reunía en cuevas, en catacumbas, en las casas. Así que, ¿sabe una cosa? Nosotros pudiera ser que no tengamos templo, pero somos una iglesia. La iglesia es iglesia con templo o sin templo, porque la iglesia lo conformamos la gente, las personas. Esto nada más es un edificio. Pero damos gracias a Dios que tenemos donde reunirnos, porque hay mucha gente que no puede. Entonces, hermanos, Pablo reconoce en el verso 8 y le dice, yo te puedo mandar, yo te puedo ordenar que hagas lo que voy a decirte. Pero Pablo dice, en lugar de ordenarle, Pablo le ruega, hermano, Pablo le pide un favor a este hombre que él había ganado en las prisiones. Y Pablo no se presenta como apóstol. Hey, Filemón, yo soy apóstol, tengo autoridad y tienes que obedecer. No, él se presenta como ¿qué? Como prisionero de Jesucristo, no como apóstol. Era apóstol, pero él no se presenta. Él no presenta su tarjeta de presentación diciendo soy apóstol a las naciones. No. Dos cosas. Podía ordenarle, le dice, pero no te ordeno, te ruego. Era apóstol, pero no se presenta como apóstol, como prisionero. Dice el verso 8, repito. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, escúcheme, en lugar de ordenarle, le dice, te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, no se presenta como apóstol, como prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Resulta ser que Onésimo era un esclavo, era un servidor de Filemón. Y lo vamos a ver en el verso 18, en algún momento tuvo tentación y le robó a su amo y escapó a Roma porque él sabía que allá no lo iba a poder lograr. Sin embargo, Onésimo corría riesgos porque generalmente los esclavos les ponían una insignia que era las siglas de su amo. Y donde quiera que anduvieran, tenían que cubrirse porque si no los identificaban como esclavos y los agarraban. Y resulta que él llega a Roma y allá se encuentra Pablo, y Pablo, la Biblia dice que Pablo estaba en una casa prisionero, pero que venían mucha gente y él también pedía permiso y predicaba. En una de esas, Onésimo, que viene de allá de donde Filemón, huyendo porque le había robado, escucha la palabra de boca de Pablo y se convierte al evangelio y entonces se une a Pablo y comienza a servirle a Pablo en la cárcel. Pablo reconoce que Onésimo le era útil ahí en la cárcel. Más tarde vamos a ver, le dice, en un tiempo para ti fue un inútil, pero hoy a mí me es útil. Y estoy seguro que va a ser útil para ti porque ahora él conoce a Cristo, ya él no es el mismo de antes. Porque cuando nos convertimos, hermano, algo pasa. Claro que algo tiene que pasar. Entonces dice el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, se lo ganó estando preso. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, porque ya ahora es un hombre diferente. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Porque Pablo le escribe porque Pablo decía, existe la posibilidad que si Onésimo regresa allá, ya ahí Filemón pueda tomar venganza. Verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio.
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, porque Onésimo le pertenecía a Filemón. Sea como fuera, en esa época, hermano, funcionaba el esclavismo, funcionaba el concepto de esclavos. Casi todos los servidores, casi todos eran esclavos. Culturalmente era permitido. Cuando la iglesia se levanta y surge, ya el cristianismo le dio un giro total a la esclavitud. No la eliminó, y si usted encuentra, no se predicó en contra de la esclavitud, sino que se predicó para que los amos se convirtieran y trataran bien a los esclavos, y que los esclavos se convirtieran y que fueran responsables con sus amos. Entonces Pablo le dice ya en Gálatas 2:28, dice, ya en Cristo no hay esclavo ni libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, todos somos iguales. Entonces Pablo enseñó la igualdad, y en Efesios le dice, ustedes amos tienen que tratar a sus esclavos como si estuvieran tratando al Señor, y a los esclavos les dice lo mismo, ustedes tienen que servir a sus amos como si fuera el Señor. Y Pablo puso todo a un nivel. En el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. O sea, Pablo dice, esto no fue casualidad. Dios permitió que fuera un ladrón de momento y te robara, y que huyera aquí para que aquí viniera a escuchar el evangelio y se convirtiera. Dice, porque quizás por esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú te me debes también. O sea, obviamente Pablo entre líneas se refiere que Onésimo huyó porque él había robado algo, y le dice, lo que te robó, póngalo a mi nombre, yo lo voy a pagar, yo voy a responder de eso. Pero también, si yo quisiera, usted se me debe a mí. Y en el versículo 20, si hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo tenía la fe que él iba a ser liberado y que iba a regresar a visitar a Filemón. Entonces, hermanos, el tema es la acción ineludible del perdón. Ese es algo que no podemos obviar bajo ninguna circunstancia. Hermanos amados, la carta de Filemón, como les dije, es una cartita olvidada por la iglesia y por la gran mayoría de predicadores. Definitivamente. Es tan minúscula, hermano, esta carta, pero que tiene enseñanzas muy ricas, enseñanzas teológicas muy ricas, y muy edificantes. Aunque hay varios temas aquí, hermano, en la carta, como mencionamos, el tema central de esta carta es el tema del perdón. El perdón vertical, como hablamos, y el perdón horizontal. Filemón había sido salvado mucho tiempo antes por el mensaje de Pablo, porque yo le decía a los hermanos de las 8, hermanos, que nosotros no vemos más cosas sencillamente porque no testificamos. Amén. Porque no abrimos la boca. Pero si usted abre su boca, Dios va a usar esa palabra que usted lance, que usted le dé a alguien, y Dios la va a hacer verbo en esa persona. Yo le citaba a los hermanos de las 8 el Salmo 81:10. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero tenemos que abrirla y Dios va a poner palabras. Yo les contaba el testimonio que nos compartía Kenito.
La semana pasada, creo que fue el martes o miércoles, que a él lo llamó un amigo y le pidió que orara o que fuera a visitar a su pastor, que estaba ahí muy grave. Tenía una enfermedad bien complicada, ¿verdad? Que él, en lugar de hacer las necesidades normales, el excremento se le venía por la boca. Algo terrible. Tenía el estómago, dice él, así, y duro como que le iba a explotar. Y cuando él llegó, me dice, papi, había tanta gente ahí que no se podía uno casi ni parar. Enfermeros, doctores, Charito, gente, era un pasillo, era emergencias, San Juan de Dios. Entonces había tanta gente, me dice, que yo me tuve, papi, que casi a recostar así a la cabecera de él, porque no había campo. Y yo le hablé, le traté de inyectar fe y le cité Santiago 5, 15 al 17, y le dije que si él creía yo podía orar y que Dios podía hacer un milagro en él. Bueno, el asunto, papi, dice que yo oré, dice, yo sentí una fe tremenda, yo sentí un fuego y oré y me fui. Era en la noche, como a las 12, por ahí. En la mañana llegó a visitarlo y la gran sorpresa es que el Señor estaba sentado. Tenía oxígeno antes, tenía suero, tenía mangueras por todos lados y estaba sentado. Y entonces le dice, qué bien lo veo, qué alegría. Y entonces le dice, el Señor le dice, el pastor, era un pastor, le dice, algo pasó. Ayer después de que usted oró, algo pasó. Yo sentí que se me quitó todo el dolor y todo. Y entonces estaban hablando cuando entra el doctor. Y entonces el doctor le dice, ¿pero qué hace usted sentado o qué? Este muchacho que trabaja aquí, le dice, él oró por mí y Dios me sanó. No tengo nada. Entonces el doctor como incrédulo, ¿veis? Pero que lo está viendo, le dice a las enfermeras, bueno, quítele en el oxígeno, quítele en el suero, quítele en todo y denle de comer. Si no vomita, pues algo pasó. Obviamente le dieron de comer, el hombre no vomitó y le dieron la salida. Y luego llamó a mi hijo. Amén. Amén. Llamó a mi hijo y le dice que estoy completamente sano. Y los doctores mismos se quedaron, como dicen, picados. Y ojalá que Dios use eso para bendecir a mucha gente. Y obviamente se corrió el cuento en el salón. Y cuando lo vieron entrar, muchacho, venga a orar por mí, muchacho, venga a orar por mí, el otro, ¿verdad? Entonces me dice, papi, yo no hay nada que hacer. Yo le digo, bueno, sí, yo voy a orar, pero no crean que yo soy el sanador, es el Señor. Si Él quiere, lo sana como sanó a Él. Pero es interesante, hermano, la gente está en tremenda necesidad. Pastor Gerardo, yo estoy orando a Dios y pido, iglesia, ayúdenme a orar. Yo estoy pidiendo para ver si me permiten entrar como capellán a servir al Hospital San Juan de Dios. Porque usted sabe que allí en los hospitales hay tanta necesidad. Hay gente que nadie los visita, hermana Aida. Hay gente que están desesperados y nadie les lleva una palabra. Hay un solo capellán católico, hermano, y él no da. Pero él llega nada más a dar la galleta esa, la hostia. Pero no ora, no anima. Entonces yo le dije, Señor, bueno, yo me metí a estudiar capellanía y terminé, pero yo no quiero tener esa chapa y eso por tenerlo, no. Yo quiero ponerlo en práctica. Entonces estoy orando a Dios, voy a hablar con mi hijo para que me introduzca, para hablar con el jefe del hospital, con el capellán, porque hay un capellán católico destinado, decirle que yo me ofrezco voluntariamente para ir a servir como capellán en ese hospital y por lo menos ir una vez por semana. Y quizás si se le abre puerta a uno ahí, podemos abrir puertas también en el Calderón y en algún otro lado. Pero hermano, hay mucha necesidad y usted y yo tenemos la respuesta para mucha de esa gente. Se lo aseguro que así es. Entonces, mis amados hermanos, el tema central, repito, de esta carta es el perdón. Vea que en el verso 2, Pablo dice que le dice a Filemón, ¿verdad? Reconoce que allí había una iglesia. Filemón era un hombre acomodado y ahí funcionaba una congregación. Y Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo
que sabe que la palabra onésimo en griego significa útil, así, pero era como una contradicción, significa útil, pero Pablo dice, a usted le fue inútil, pero ahora sí es útil, ¿verdad? Y curiosamente, ahí ratifica que antiguamente, en la época bíblica, cuando se le ponía un nombre a un niño o a una niña, se buscaba que fuera con su personalidad. O sea, por ejemplo, Onésimo, que significa útil, él tenía que ser verdaderamente útil para hacer honor a su nombre. Y Pablo le dice, en un tiempo fue un inútil, pero ahora me es útil a mí y yo estoy seguro que te va a ser útil así, a ti también. Entonces, hermano, cuando Onésimo vino y le robó a Filemón, su amo, él no era cristiano. Por supuesto que él no era cristiano. Pero él robó, según el verso 18, así lo dice. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Yo te lo voy a pagar. Entonces, hermano, y luego Onésimo huyó a Roma, a la gran metrópoli, buscando esconderse, perderse en la gran multitud de esclavos que habían en Roma, y allí conoció a Pablo y se convierte al Señor. En Cristo no hay casualidades, hermano. Dios tiene planeado todo. Y él se convierte a Cristo allá conociendo a Pablo. ¿Por qué no conoció a otro? ¿Por qué en la cárcel? Alguien dice que fue que él lo metieron preso porque como era esclavo y andaba huyendo. La Biblia no dice. Lo cierto es que él conoció a Pablo de alguna manera y se convirtió. Se convierte al Señor. Y entonces, hermanos, Pablo cuando se da cuenta quién era Onésimo y Onésimo le confesó lo que él había hecho, entonces Pablo le dice, papito, usted tiene que regresar de donde usted y usted tiene que ir a pedir perdón. Y entonces Onésimo tenía miedo, entonces él agarra y escribe la carta. El mismo Onésimo lleva la carta. A Onésimo le pasó como a Urías. ¿Recuerdan Urías? David escribe una carta y donde le dice al general, ponga a este hombre en lo más recio de la batalla para que lo maten, para yo quedarme con su mujer. Y le da la carta y el pobre Urías no sabía que él llevaba su sentencia de muerte en la mano. Qué duro. Resulta que Onésimo es lo mismo, pero él era lo contrario. La carta era una intercesión, una intervención de Pablo a favor de Onésimo para que Filemón lo perdonara. Entonces, hermano, miren en el verso 20. Sí, en el verso 20. Pablo dice, sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, pero si tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, ellos eran amigos y Filemón ayudó mucho a Pablo. Y Pablo dice, si de verdad somos amigos, si de verdad me amas y si soy de algún provecho en Cristo, haz lo que te estoy pidiendo, te estoy rogando, no te estoy ordenando, aunque podía hacerlo, pero te lo estoy pidiendo. Entonces, hermanos, él cuando decide enviar a Onésimo, obviamente tiene que escribir la carta. Y aquí es donde yo quiero entonces detenerme un poquito, hermano. El perdón de Dios nos obliga a perdonar a nosotros, de acuerdo al versículo 8 al 22. Hermano, el rico tema del perdón, este rico tema del perdón, que es un tema teológico en Filemón, es por sí solo, toda la carta, hermano, toda la carta, ese es el tema central, pero también es un tema que se encuentra a lo largo de todas las escrituras. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 6 primero. Mateo capítulo 6, por favor, búsquelo conmigo. Este es un hilo conductor en todas las escrituras. Mateo 6, 12 al 15. Dice el texto sagrado. Mateo
6, 12 al 15. El Señor enseñando acerca de la gran oración modelo, el Padre Nuestro, mire lo que dice. Y perdónanos nuestras deudas. Aquí la palabra se traduce deuda, pero es y perdona nuestros pecados. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y mire la aplicación que hace Jesús. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, más bien, leí mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Hermano, tenemos que decidir. Pareciera que la falta de perdón nos cierra el cielo, nos cierra la puerta. Y algo tan sencillo, ¿cómo podemos abrirlo nosotros? La otra cita que quiero que vean conmigo está en Mateo 18, 21. Brevemente. Véalo conmigo. Yo creo que nos va a dar el tiempo, aunque vamos a dejar algunas cosas ahí. Pero Mateo 18, 21. Hay una parábola muy interesante que ustedes la conocen mucho mejor que yo. Pero quiero que la leamos. 18, 21 al 35 dice así. Vea qué interesante. 18, 23 al 35. Por lo cual, pero bueno, el 21 algo nos enseña, dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedrito dice, Señor, yo estoy capacitado para perdonarlo 7 veces. Ya después de 7, yo voy a actuar. Y le dice el Señor, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si usted multiplica 7 por 7, 490. Bueno, es 49, pero en realidad son 490. Y si usted sigue multiplicando en la recta numérica, o sea, en la matemática es interminable. O sea, que el perdón no tiene límite. Tenemos que perdonar todas las veces que tengamos que perdonar, porque así tiene usted el camino abierto para que el Señor lo perdone todas las veces que usted le pida perdón. Dice, ahora sí, vamos a ver el verso 23. Vea qué linda parábola nos cuenta el Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Póngale la firma que este rey aquí representa a Dios, indiscutiblemente, representa al Señor. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermano, el talento bíblico, si lo trasladamos al sistema nuestro, monetario nuestro, son 34 kilogramos, porque aquí dice que le debía 10,000 talentos. Entonces usted multiplica 10,000 por 34, son como 450,000 talentos. O sea, lo que da a entender es que era una cifra impagable por el deudor. Nunca iba a poder cancelar esa deuda, nunca. El Señor, a propósito, escogió una cifra elevada. Y luego escogió una chiquita, porque él tenía una enseñanza. Entonces dice que le debía 10,000 talentos. Si no me cree, haga la operación. Multiplique 10,000 por 34. Ahí le va a dar la cantidad. Entonces dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¿Por qué el Señor usa esto? Porque esto existía, hermanos, en el Antiguo Testamento y en esa época culturalmente
cuando alguien adquiría una deuda con otra persona y no podía pagar, ¿sabe qué hacía el acreedor? Le embargaba a la esposa, le embargaba a los hijos, le embargaba todo y vendía a los hijos como si fueran animales, como mercancía. Y de la esposa hacía lo que él quisiera. Se la dejaba como mujer o la vendía. ¿Recuerdan ustedes que la viuda fue así? ¿Recuerdan ustedes la viuda de Eliseo? Señor, mi marido se murió, dejó una deuda y ahora el deudor me quiere quitar los hijos. Y fue cuando Eliseo le dijo, busque vasijas vacías y enciérrese por ahí y comience. Y ella le dijo, lo que tengo es apenas, ¿verdad? Un poquitito de... Y ustedes conocen la historia, que comenzó a llenar vasijas. Y entonces le dijo, busque vasijas vacías todas. Pero el texto sagrado dice que como no habían más vasijas, se secó el aceite. Entonces, si hubieran habido más, Charito, más. Eso tiene una tremenda enseñanza. Entonces Eliseo le dije, ahora sí vaya, venda toda esa cantidad de aceite y pague el dinero y sus hijos van a quedar con usted. Y así sucedió. Entonces, por eso el Señor está utilizando, hermanos, esta expresión. Y dice el verso 26, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No olviden que este representa a Dios. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, que ya había sido perdonado por su amo, una deuda muy grande, hermanas Ania, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hermano, eso era una bicoca comparado con los 10,000 talentos que él debía. 100 denarios, el denario era más o menos lo que ganaba un trabajador por día. Entonces, más o menos, ¿cuántos días de trabajo eran 100 denarios? Como 3 meses, ¿verdad? O sea, era una minúscula, hermano Mario, una minúscula cantidad comparado con los 3,000 talentos. Pero miren lo que dice. El verso 29. Dice, lo leo otra vez el 28. Pero saliendo aquel siervo que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. O sea, lo agarró de aquí, ¿verdad? Y lo comenzó a presionar. Dice el verso 30 del 29. Entonces su consiervo, vea qué interesante, el consiervo le dice exactamente las mismas, pero las mismas palabras que él le dijo al amo. Mire lo que dice el verso 29. Entonces su consiervo postrándose hizo lo mismo que él. A sus pies hizo lo mismo que él. Le rogaba, hizo lo mismo que él, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente, sin variar una sola palabra, le dijo exactamente lo mismo. Y Jesús lo contó de manera intencional. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No les parece familiar, hermanos, que la deuda que el Señor nos perdonó a nosotros es demasiado, pero demasiado grande, que no podíamos pagar? Dice, porque me rogaste. No, verso 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí está la aplicación que hace Jesús. En el verso 35 está la aplicación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Yo perdono pero no olvido. No, entonces no es perdón, eso no es de corazón. Así vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, hermano, y yo se los confieso,
A mí me han pasado cosas que yo en la carne, yo he estado, pero con ganas, de verdad, como dijo aquel, ¿verdad, Señor? ¿Te lo llevo o te lo mando? En la carne. Pero el Señor me hizo ver que hermano, yo no tengo ninguna autoridad porque estoy en deuda con Dios. Y algo me pasó, hermano, con otro siervo del Señor. Y yo tuve que orarle al Señor fuertemente que Él me quitara lo que había en mi corazón, porque había tal vez no odio, pero sí un resentimiento y una amargura. Hermano, y Dios operó y para peor me lo encontré, pero gracias a Dios el Señor me ha sanado. Y lo saludé como que nada hubiera pasado. Él se asustó y yo lo miré todo preocupado, pero ni le mencioné nada. Hoy yo me puedo sentar con él a tomarme un café, pero no lo busco porque porque no lo siento. No crean ustedes que me siento bien invitando un café, no. Pero si me tengo que sentar, hermana Sania, me siento y tomo y no hay problema. Pero Dios tuvo que tratar conmigo. Entonces, mis amados hermanos, aquí en Efesios 4:32, ya para terminar, y Colosenses 3:13, yo quiero que usted lo busque conmigo. Efesios 4:32. Dice el texto sagrado, 4:32 de Efesios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ojo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y qué dice Colosenses 3:13? Se lo leo, ahí seguidito, ¿verdad? Colosenses 3:13. Dice el texto sagrado: soportándoos unos a otros. Seamos honestos, hermano. Hay gente que es un poco difícil soportarla, pero hay que soportarla. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, te perdono porque Cristo me perdonó. Si no me hubiera perdonado, ya sabe lo que pasa, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hermano, la instrucción de Pablo aquí provee la definición bíblica del perdón sin usar la palabra perdón absolutamente. Léase desde el verso 1 al 25 de Filemón. ¿Dónde aparece la palabra perdón? No aparece, pero el tema central, Charito, es el perdón. Pablo lo dice de una forma tan sabia cuando le dice a Filemón: tienes que recibirlo, tienes que dispensarlo, etcétera, etcétera. Ahí está, hermanos, ese tema, pero clarísimo. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero terminar porque hay muchísimas cosas que dejamos ahí, pero solamente quiero recordarles el caso de José, de los cientos de ejemplos que podíamos poner. Los hermanos de José, dice la Biblia, que lo odiaban, hablaban mal de él, se burlaban de él, lo vendieron, lo echaron a un pozo para que se muriera, etcétera. Le hicieron de todo. Y el único pecado de José es que José, hermano, era un muchacho con un ¿cómo se llama esto? Un carácter increíble, envidiable. Y él miraba a sus hermanos que se portaban mal, entonces le decía al papá, mis hermanos hicieron esto y esto. Y dice la Biblia que Jacob los reprendía y le dice: hijos míos, esto no está bien, porque el pequeñillo le decía al papá lo que sus hermanos hacían. Entonces lo odiaron. Ustedes conocen la historia. Dios lo llevó a Egipto, llegó a convertirse en el primer ministro, el segundo a bordo. Le dice el faraón: solamente te reservo mi mujer y lo demás puedes hacer con él lo que quieras, ¿verdad? Entonces José tenía autoridad. Y ustedes recuerdan el hambre que hubo en Israel. Entonces Jacob mandó a sus hijos a comprar. Ni Jacob hacía que José estaba muerto, los hermanos. Bueno, resumiéndolo, ustedes recuerdan que cuando ellos se enteraron que era su hermano,
hermanos, se sintieron tan avergonzados y tan atemorizados que cuando José los vio, les dice estas palabras: no temáis, es la famosa palabra hebrea, shalom alejem. No teman, no tengan miedo, tengan paz. Ustedes quisieron hacerme mal a mí, pero Dios lo revirtió para bien. Tengan paz, yo no les voy a hacer nada. Hermano, qué categoría, qué cátedra nos da José de lo que es el perdón. Él tenía razones sobradas para vengarse de sus hermanos. Tenía el poder, hermana Ania, en sus manos, pero no lo hizo. Les dijo, shalom alejem, no tengan miedo, no teman. Hermanos amados, yo sé que en algún momento alguien te ha herido, alguien te ha ofendido, alguien te ha dañado. Pero no permita que eso se anide en su vida, porque la falta de perdón, hermano, a veces trae hasta consecuencias físicas, enfermedades. Y está más que probado por los psicólogos y médicos que el enojo, la ira reprimida, el resentimiento reprimido, todo eso, hermano, trae enfermedades estomacales a la persona. Y eso enferma a la persona, hermano. Y mire, no permita, órele a Dios, libérese de eso. Usted no puede caer en eso. Dios lo hizo a usted un hombre y una mujer libre, porque a libertad nos llamó Dios. Y si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y como la palabra afemi significa dejar libre, dejar ir, dejar soltar, pues soltemos eso que nos ha venido molestando. Posiblemente usted también se recuerde que en algún momento usted hizo algo o dijo algo que molestó o hirió a otra persona. Entonces, hermanos, en algún momento necesitamos el perdón de Dios, pero en algún momento usted va a necesitar perdonar a alguien y en algún momento usted va a necesitar que alguien le perdone. Ahí está clarito el perdón vertical y el perdón horizontal. Vamos a ponernos de pie, por favor, un momentito.